Pues nada, buenos días. Hoy nos encontramos en el Instituto Internacional Americano, en Madrid, en la calle Miguel Ángel, que en el pasado fue sede del Colegio Estudio, una destacada institución pedagógica fundada en 1940 por Jimena Menéndez Pidal, Carmen García del Diestro y Ángeles Gasset. Este colegio se consolidó como el continuador del modelo educativo y la filosofía de la institución libre de enseñanza, que había sido aplicado al Instituto Escuela, el cual fue clausurado en 1939. Hoy nos hemos reunido para abordar el tema dentro de Ciencia y Tecnología de las Sociedades Democráticas de Evaluación de la Ciencia, y contaremos con la participación de Fernando Cosío, catedrático de la Universidad del País Vasco, y de Laura Nuño de la Rosa, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Fernando es doctor en Ciencias y licenciado en Química por la Universidad del País Vasco. Realizó estancias postdoctorales en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el CNRS francés, y en la Universidad de California en Los Ángeles, la conocida UCLA en los Estados Unidos. Durante su carrera ha ejercido como profesor titular de Química Orgánica en la Universidad del País Vasco y desde 2002 es catedrático en esta misma universidad. Además, ha desempeñado funciones de gestión, incluyendo el decanato de la Facultad de Ciencias y el vicerrectorado de Investigación y Relaciones Institucionales en la Universidad del País Vasco. Desde 2009 ha sido director científico de Ikerbasque, la Fundación Vasca para el Avance de la Ciencia, cargo que sigue ocupando en la actualidad. Ha recibido diversos premios, como el Premio Euskadi de Investigación en 2020, y ha sido distinguido como Chemistry Europe Fellow en 2021. En el 2023 ha sido nombrado miembro correspondiente de la Academia Española de Ciencias. Nuestra invitada de hoy es Laura Nuño de la Rosa, es una filósofa de la ciencia y de la naturaleza, especializada en Historia y Filosofía de la Biología. Completó su licenciatura en Humanidades por la Universidad de Alicante y obtuvo un máster en Biofísica de la Universidad Autónoma de Madrid en 2010. En 2012 se doctoró en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de París, Sorbona I. Posteriormente se unió al Kling Institute en Austria como investigadora postdoctoral y también colaboró como profesora en la Universidad de Viena. Entre 2015 y 2018 disfrutó de un contrato de investigación Juan de la Cierva en la Universidad del País Vasco y en la actualidad es profesora ayudante doctora en el Departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la Universidad Complutense de Madrid. A pesar de la enorme influencia positiva de la ciencia en el proceso social y tecnológico, existe una creciente desconfianza hacia ella en la sociedad actual. Se argumenta que la ciencia debe estar sujeta a una mayor supervisión burocrática, utilizando métricas cuantitativas como herramientas clave para aumentar la eficiencia y medirse principalmente en términos económicos. No obstante, es fundamental cuestionar si este enfoque es el apropiado. ¿Debería la ciencia limitarse a impulsar el crecimiento económico o combinarse con otros objetivos como el desarrollo sostenible? La evaluación basada en la economización y comercialización de la ciencia ha tenido resultados contraproducentes. Quizás sea necesario reconsiderar la política científica para garantizar su productividad continua y su contribución a la innovación social y tecnológica. Para hablar de este tema, como ya he dicho, hoy los invitados son Fernando y Laura. Fernando, ¿podrías empezar tú, darnos tu opinión sobre la situación actual de la evaluación científica? Sí, pues por ceñirme un poquito al orden mencionado por nuestro moderador, el profesor Mato, respecto a la desconfianza en torno a la ciencia, yo diría que en los últimos años ha adquirido varias vertientes. Frente a la tradicional desconfianza hacia la ciencia, o la cientofobia o la tecnofobia, más o menos difusa, ahora ha devenido en un movimiento ya más organizado políticamente. Esto lo hemos visto en la pandemia COVID-19 y también financiada. Es una actitud anticientífica y antitecnológica políticamente apoyada y financiada.
En ese sentido, pues, digamos, yo diría que el problema se ha agravado. También ha habido otros aspectos más endógenos, si queremos, referentes a las políticas de publicaciones, las revistas depredadoras, las editoriales, digamos, que han roto un poco el molde que se venía siguiendo hasta la fecha. Y también ha habido una polémica, también justificada, en torno a las afiliaciones no realistas de algunos investigadores de cara a mejorar los indicadores bibliométricos de determinadas instituciones, ¿no? Por ejemplo, de universidades en Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que esta visión, vamos a decir, negativa de la ciencia y sus resultados va más allá de la cientofobia y tecnofobia tradicionales, ¿no? En cuanto a la cuestión de los criterios de evaluación, sí es verdad que nos debatimos actualmente entre dos extremos, ¿no? Lo que yo llamaría la dictadura bibliométrica, factores de impacto, cuartiles, centiles, terciles, etcétera, y también el subjetivismo total, ¿no? Digamos que entre estos dos extremos pues están empezando a desarrollar criterios interesantes como las métricas alternativas que van más allá de factores como el índice H, etcétera, y también hay, digamos, por parte de las instituciones una afiliación creciente, un apoyo creciente a movimientos como la Declaración de San Francisco, DORA, a nivel europeo la COARA, el Manifiesto de Leiden, etcétera. O sea que esta crítica a la, digamos, dictadura bibliométrica, bueno, las instituciones han tomado nota de ello y están trabajando, y yo creo que se está, digamos, enfocando el problema de una forma menos rígida que hace, digamos, 5 años o incluso más, ¿no? En cuanto a la vertiente, el enfoque, ¿no? Economicista, vamos a decir, o tecnófilo de la investigación básica o no, si esto es prudente, contraproducente, etcétera. Aquí también yo diría que hay una diversificación de enfoques, ¿no? Desde el manual de Frascati, vamos a decir, de la transición lineal de la investigación básica orientada, aplicación tecnológica, prototipos, transferencia al mercado. Ya los sociólogos como Stokes desarrollaron los cuadrantes de dos cuestiones básicas, ¿no? El proyecto o el candidato que vamos a evaluar pretende contribuir de forma fundamental al avance del conocimiento, sí o no. Y este proyecto o esta persona o su proyecto científico tiene a corto plazo planificado algún tipo de aplicación práctica, sí o no. Y en función de eso se definen unos cuadrantes que, si avanzamos el conocimiento pero no tenemos ninguna aplicación práctica inmediata, tenemos lo que Stokes llama el cuadrante Bohr. Si no tenemos una aplicación, una aportación profunda al conocimiento, pero sí una transferencia tecnológica casi inmediata, tenemos lo que él llama el cuadrante Edison. Y si la respuesta es afirmativa a las dos preguntas, es decir, queremos avanzar el conocimiento, pero al mismo tiempo tenemos prevista una aplicación más o menos a corto plazo, estamos en el cuadrante favorito de los evaluadores y de las fundaciones e instituciones, que es el cuadrante Pasteur. ¿De acuerdo? Entonces, podemos encuadrar esta evaluación o esta asignación de los proyectos y las personas por estos cuadrantes, sabiendo que hay transferencias, es decir, cuando se desarrolló la mecánica cuántica o las ecuaciones del spin nuclear, era cuadrante Bohr típico, pero hoy en día la tomografía de emisión de positrones
o la imagen por resonancia magnética está basada precisamente en estos avances de la mecánica cuántica, ¿no? Por eso, Sidney Brenner, premio Nobel en 2002, creo, hizo una afirmación muy provocativa, la tengo aquí apuntada, que decía: el progreso en ciencia depende de nuevas tecnologías, de nuevos descubrimientos y de nuevas ideas, probablemente en este orden. Es decir, Brenner provoca diciendo tecnología, descubrimiento, ideas, cuando podríamos pensar que es la secuencia ortodoxa, es la contraria, ¿no? Entonces yo creo que actualmente las instituciones, los organismos, están adquiriendo esta visión multidimensional de la evaluación, teniendo en cuenta, eso sí, que el problema de la medida no solamente afecta a la mecánica cuántica. En los colectivos humanos todos reaccionamos a la medida. Entonces, si, por ejemplo, volviendo a la dictadura de la bibliométrica, si nos dicen que tenemos que tener tantas publicaciones en el cuadrante no sé qué, pues la gente va a ir a por eso y va a dejar de lado cosas que no le aporten, ¿no? Entonces, hay que ser, digamos, flexible. Quizás en este sentido las entrevistas personales desarrolladas, por ejemplo, por la ERC, son una aportación, yo creo que muy interesante, que permiten despejar muchas dudas en ese sentido y adquirir, pues, y permitir una evaluación más global, más que tenga en cuenta las peculiaridades de personas, de áreas, de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, concluyendo, estos problemas que apuntas están siendo considerados por todos, por la comunidad científica y por los organismos y agencias de evaluación, y se está tendiendo a una valoración mucho más multidimensional, más poliédrica de todas estas variables que he apuntado brevemente. Gracias, Fernando. Laura, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues yo por complementar esta visión con una perspectiva más desde la historia y la filosofía de la ciencia, creo que es importante situarnos en de dónde viene esta revisión de la necesidad de reevaluar los criterios de evaluación de la ciencia, ¿no? En realidad yo creo que, bueno, nos podemos remontar mucho más atrás en el tiempo, pero yo creo que sería suficiente con retrotraernos a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que todo el mundo habrá visto la película de Oppenheimer, ¿no? Ahí, con la fundación de la National Science Foundation, que es la fundación americana nacional para el estudio de la ciencia, se impuso en los años 60 una visión de la ciencia no dirigida. Es decir, que desde esta perspectiva los únicos agentes que tenían que evaluar la ciencia eran los propios científicos, ¿vale? No debería estar dirigida la ciencia por otros intereses que por la búsqueda de la verdad y por los métodos que los científicos y científicas eligieran para determinar, ¿no?, para encontrar la verdad y alcanzar sus conclusiones. Esta imagen de la ciencia entra en crisis rápidamente, como decía, a partir de los años 60, pero sobre todo ya en los años 90, cuando diversos estudios, bueno, múltiples estudios demuestran que efectivamente la ciencia es una actividad profundamente social y que los científicos no son seres angelicales y neutros, ¿no?, que están, digamos, desprovistos de intereses y de valores, ¿no? Y hay varios estudios, por ejemplo, Helen Longino, que es una filósofa de la ciencia, publicó un libro que tuvo mucho impacto sobre el papel de los sesgos de género en el estudio de la influencia de las hormonas en el comportamiento sexual en roedores. Philip Kitcher, que es otro filósofo de la ciencia, publicó otro libro muy bonito que se llama Las vidas por venir, donde demostraba la influencia de valores políticos en el desarrollo del programa del genoma humano, el proyecto Genoma Humano. Y bueno, hay una toma de conciencia sobre la necesaria influencia de los valores en ciencia, y no solo eso, sino también sobre cómo la ciencia como práctica social, como comunidad científica, obviamente está atravesada por la sociedad política y económica en la que se desarrolla, y que, por lo tanto, la propia estructura de la ciencia, ya no los valores subjetivos individuales de los científicos, sino la propia estructura organizativa de la ciencia, reproduce la forma organizativa de nuestra sociedad, en este caso del capitalismo global actual, ¿no? Entonces, otro filósofo, Bruno Latour, por ejemplo, insistió mucho en que la ciencia no era una comunidad de científicos independientes, ¿no?,
sino una red de actores donde los actores no solo eran personas guiadas por intereses neutrales, ¿no?, epistémicos, sino donde también participaban agentes empresariales, industriales, políticos, ¿no?, que eran parte también de la ciencia, no eran agentes que trataban de influir de forma externa a esa comunidad, ¿no?, que se guiaba por principios epistémicos, sino que realmente eran parte constitutiva de la propia comunidad científica, ¿no? Entonces, bueno, ante esta constatación, ¿no?, de la realidad social de la ciencia y de la influencia de los valores, empieza a desarrollarse una perspectiva crítica de la ciencia, tanto en la filosofía como en la propia comunidad de científicos. Y la pregunta es, entonces, ¿qué hacer, ¿no? Dado que no pueden eliminarse los valores en ciencia y que la estructura de las prácticas científicas está atravesada por la sociedad política que habita, ¿qué hacer, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer proyectos sobre cómo crear una ciencia socialmente responsable, ¿no? Y qué significa eso y qué tipo de ciencia, a qué tipo de ciencia deberíamos aspirar a tener en nuestra sociedad democrática. Y ahí es donde entra efectivamente el problema de los valores, de la evaluación de la ciencia, que yo creo que pueden distinguirse, que han aparecido en las dos intervenciones previas, dos grandes dimensiones, ¿no?, sobre cómo evaluar la ciencia. En primer lugar, cómo evaluar las propias líneas de investigación, es decir, cómo decidir lo que investigamos, ¿no? Si esa es una decisión que no pueden tomar los propios científicos dentro de cada área, ¿no?, puesto que pues, un físico teórico querrá investigar, tendrá intereses muy distintos sobre qué es lo prioritario, ¿no?, que debemos investigar de los que tiene un genetista, ¿no? Entonces, ¿cómo decidir entre esos dos criterios cuando proceden de comunidades científicas distintas? Parece que ahí los criterios de decisión tienen que ser políticos, es decir, tiene que haber una decisión sobre qué líneas de investigación son prioritarias en la sociedad actual. ¿Es más prioritario, por ejemplo, explorar el espacio? ¿O debería ser más prioritario resolver los problemas arrojados por el cambio climático, ¿no? ¿Cómo decidir entre qué es más urgente? ¿Debemos renunciar a un proyecto de investigación o aplazarlo en el tiempo para resolver otros que son socialmente más urgentes? ¿O todos deben convivir? ¿En qué porcentaje, no? Ahí, por lo tanto, es una cuestión sobre qué investigar, pero también se abre la cuestión sobre quién decide qué investigar. ¿Esa decisión ha de pertenecer a los Estados o ha de pertenecer a comités de expertos? ¿O en esas decisiones también tiene que estar representada de alguna manera la ciudadanía, ¿no? ¿Quién decide qué se investiga cuando esa decisión es política y no solo científica? Eso por un lado. Y por otro lado, volviendo al problema de cómo evaluar no ya qué decidimos investigar, sino cómo investigamos lo que decidimos investigar, ¿no? Y ahí es donde entran los métodos de evaluación de la ciencia que ya se han comentado, ¿no?, que hasta ahora, efectivamente, durante muchas décadas se ha asumido que la mejor forma de eliminar los sesgos, ¿no?, y los elementos subjetivos, cualitativos en la evaluación de la ciencia era apostar por métodos cuantitativos, ¿no? Se suponía que los métodos cuantitativos, a poder ser, ¿no?, que fueran ejecutados por una inteligencia artificial desprovista de valores, ¿no?, eran los mejores para obtener mejores resultados científicos y, sin embargo, han aparecido ya algunos problemas que se han señalado a lo largo de estas últimas décadas. Esto tiene muchos inconvenientes. En primer lugar, ya se ha señalado cómo esto mina la creatividad, ¿no? Si lo único que evaluamos es el número de publicaciones, el índice de impacto de nuestras publicaciones, pues evidentemente la comunidad de científicos se dedicará a producir más, aunque esa producción sea menos creativa. Pero también tiene influencia sobre la interdisciplinaridad, ¿no?, que siempre estamos apelando a la necesidad de la investigación interdisciplinar, pero en general la investigación interdisciplinar no tiene una traducción cuantitativa en un mayor número de publicaciones. Muchas veces, por ejemplo, el otro día me comentaba un biólogo que había desarrollado un algoritmo en el campo de la vida artificial, en un campo muy teórico, ¿no?, de discusión bioinformática, y que su algoritmo había sido utilizado para el desarrollo de ChatGPT. Eso había sido citado por el creador del algoritmo de ChatGPT, pero nadie más lo había vuelto a citar, ¿no?, evidentemente. Pero claro, hay una influencia que no puede medirse en términos cuantitativos que ha sido bestial en la sociedad actual, ¿no?
Y, por lo tanto, pues eso, ¿no? Los métodos cuantitativos minan la interdisciplinaridad. No solo eso, sino que además reproducen los sesgos. Ha habido muchos estudios, seguro que lo habéis visto en prensa, sobre cómo la inteligencia artificial es machista, racista, xenófoba. Es decir, si hay una tendencia, por ejemplo, a citar más artículos escritos por hombres de universidades prestigiosas, pues evidentemente eso va a ser premiado por el algoritmo y va a reproducir un sesgo que no está en el propio algoritmo, pero que se reproduce por el propio efecto cuantitativo de este sesgo, ¿no? Bueno, y como ya se ha comentado, pues efectivamente los últimos años, pero es muy reciente, en el caso de España la Estrategia por la Ciencia Abierta se aprobó en mayo de este año. Están empezando a desarrollarse efectivamente estrategias tanto sobre la publicación de los resultados, ¿no? La exigencia de que los resultados de las publicaciones sean abiertos, digamos, una conciencia crítica sobre la industria editorial, ¿no? Que digamos, se beneficia de los resultados de la ciencia pública sin invertir en la propia investigación y solo beneficiándose de los resultados de esa investigación. También en el campo de las patentes hay iniciativas a nivel internacional, lo vimos también con la pandemia, ¿no? Con el desarrollo de las vacunas, aunque no triunfó, pero bueno, empieza a haber iniciativas a nivel internacional para liberar patentes que tengan, digamos, de necesidad pública urgente, al menos durante un tiempo. Y bueno, en ello estamos, pero hay muchos, yo creo que hay muchos problemas abiertos que seguro que vamos a discutir. Vale, muchas gracias. Ahora tenemos tiempo para que sigáis. Otro elemento que juega un papel importante que son las revistas científicas a la hora de decidir, o sea, no solo son los científicos, la sociedad, los políticos, las revistas están influyendo en qué se investiga, ¿no? Sí, de hecho... Ciertas revistas, sobre todo. Sí, de hecho, por ejemplo, revistas, por citar revistas de mi campo, ¿no? De la física y la química, revistas tradicionales donde se han producido avances en el conocimiento enormes, en los avances y la promoción, de alguna forma, de ciencias más recientes como nanotecnología, etcétera, pues han provocado que estas revistas, entre comillas, tradicionales, una publicación científica nunca puede ser tradicional porque siempre está trabajando con cosas nuevas, ¿no? Pero para entendernos, estas revistas tradicionales, estoy pensando en Biochemistry, de la American Chemical Society, en Physical Reviews, están siendo desplazadas de las primeras posiciones en estos márgenes, ¿no? Y, como he dicho antes, el sistema reacciona a la medida, pues los científicos también reaccionan ante esto. Y entonces, si pueden publicar en Nanoletters en lugar del Journal of Physical Chemistry, pues lo harán, ¿no? Eso es un círculo, una especie de amplificación, un efecto Mateo bibliométrico, ¿no? Según el cual, como en la parábola de los talentos del Evangelio de Mateo, al que más tiene, más le será dado, y al que menos tiene, incluso lo poco que tiene, le será arrebatado, ¿no? Entonces, esta polarización hace que todos estos fenómenos que inicialmente parecen imperceptibles, en unos pocos años ya producen unos gradientes enormes, ¿no? Quizás la evaluación que he comentado antes, con muchas métricas diferentes y complementarias, permitiría, en la que se valora con la DORA y la COARA, que se valora más las aportaciones independientemente de dónde se han publicado, quizás esto contribuya a mitigar este fenómeno, ¿no? Vamos a ver en los próximos años si estas métricas alternativas consiguen restablecer algún tipo de equilibrio. Yo saco el tema de la revista, pero seguro que tenéis otros temas que comentar. Bueno, yo sobre las revistas, claro, ha habido un cambio muy importante en el último siglo y en las últimas décadas en cuanto a
cómo son las revistas que publican los resultados de la investigación científica, ¿no? Tradicionalmente, cuando aparece la ciencia internacional, ¿no?, en los primeros métodos de evaluación por pares, las revistas eran las revistas de las sociedades científicas, ¿no?, de la Royal Society, entonces las revistas eran las revistas de los científicos. Pero ahora mismo hay un desacoplamiento total, las revistas de las sociedades prácticamente están desaparecidas, ¿no? Bueno, de hecho, muchas de ellas están desapareciendo porque no son sostenibles económicamente y se han convertido, efectivamente, en parte de la industria editorial, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, los intereses, obviamente, que rigen las publicaciones son muy distintos. No obstante, los revisores seguimos siendo, ¿no?, los investigadores que no cobramos además por ese trabajo, ¿no?, porque ese trabajo, igual hay gente que no sabe, no es remunerado, es decir, las revistas viven de trabajos que son en su mayor parte financiados públicamente, que son escritos por trabajadores que no están a su cargo y además son revisados por investigadores que también pertenecen a instituciones públicas o privadas, pero que no son parte, obviamente, de la empresa editorial. Ha habido también una evolución sobre qué tipo de cosas interesan más ser publicadas. Ahora mismo, por ejemplo, el impacto de la ciencia en los medios de comunicación también es un factor importante. Hay una historiadora de la ciencia que ha estudiado, por ejemplo, la guerra entre los físicos que luchaban por fondos de investigación para el desarrollo de los aceleradores de partículas en Estados Unidos y los genetistas que luchaban por obtener fondos para el proyecto no solo Genoma Humano, sino los proyectos Genoma de cualquier especie. Y esa lucha, cuenta ella, se da no en el terreno de las revistas científicas, sino en el terreno de los medios de comunicación, porque obviamente el proyecto que obtenga mayor atención e interés por parte de los medios de comunicación va a tener luego una traducción en el número de publicaciones y en los proyectos que financian los gobiernos, con lo cual la guerra tiene lugar en otro sitio, no en las propias revistas científicas, y obviamente se van a publicar más publicaciones que tengan que ver con eso. Estos últimos años, como podréis imaginar, la mayor parte de publicaciones tienen que ver con el COVID-19, claro, se publica más, incluso aunque tengan menos calidad. Ha habido muchos estudios también, ¿no?, sobre la publicación de un montón de resultados que no pasaban los requisitos exigidos a cualquier otra publicación médica, porque era urgente tener resultados y porque tenía interés económico tener esos resultados. Claro. ¿Más comentarios sobre sí, cualquier tema? Esto, claro, todos los colectivos reaccionan. Por ejemplo, lo que ha apuntado Laura, efectivamente, ¿cómo han reaccionado editoriales privadas científicas? Preparando dosieres de prensa que envían, de tal forma que la prensa escrita, que ya tiene muy pocos periodistas con formación científica, poquísimos, les dan todo hecho. Entonces, para estos medios es muy fácil reproducir el extracto de prensa que les han remitido estas editoriales, con lo cual este proceso no es neutro, o sea, no hay un periodista que diga, o una experta en biología molecular que diga y que sea periodista y que, bueno, pues yo creo que esto es muy importante por esto y por lo otro. Se limitan a reproducir los dosieres de prensa generados por estas editoriales, ¿no? Y eso, pues no sé, en estos tiempos en los que la prensa escrita tradicional pues tiene serios problemas de viabilidad, pues probablemente esto se va a agravar. Sí es más interesante, por ejemplo, organizaciones como la Royal Society que has mencionado, la American Chemical Society, lo mismo en física. Y luego también hay un fenómeno interesante, que es una cosa híbrida que se ha hecho en Europa, que es que las revistas que editaban las sociedades europeas, de diversos países europeos se han fusionado en un consorcio que lo gestiona una editorial privada, ¿no? Y entonces estas organizaciones reciben fondos por las publicaciones que han hecho científicos de esos países. Por ejemplo, la Real Sociedad Española de Química recibe al año una cantidad apreciable de dinero en función de las publicaciones que han hecho químicas y químicos españoles en esas revistas, ¿no? Y eso contribuye a financiar estas sociedades, ¿no? Y otro fenómeno también muy interesante son los archives,
que se dan en biología, en física, en química, en los que uno sube en estas organizaciones, sube a la página web, al repositorio correspondiente, para que sea sometido a evaluación pública en la red y matizada la publicación, etcétera, y luego ya se envía a una publicación, vamos a decir, más estándar, ¿no?, por así decir. Y esto también hace que muchas editoriales tengan que tener cuidado con esto, porque la primacía, la rapidez, estos repositorios de archives están también dando mucho juego, ¿no? O sea que todo el mundo se mueve ante esta situación tan compleja que apuntas y, bueno, vamos a ver en qué, cuando repose todo el asunto, vamos a ver cómo queda configurado el mapa científico y el mapa de las publicaciones. Luego, además, en la última década, sobre todo, ha aumentado el número de científicos, con la incorporación de China a la comunidad científica y el crecimiento en la India. Entonces, ahora hay un volumen de conocimiento que no esperábamos que se produjese simplemente hace 10 años. Sí, bueno, yo creo que ahí también hay una llamada, vamos, yo creo que ahí hay un consenso en la comunidad científica sobre la necesidad de reducir el número de publicaciones, ¿no? Precisamente por el aumento, bueno, por un lado por el efecto este del que hablábamos, ¿no?, el efecto espejo, ¿no?, en los científicos a la hora de publicar más para ser mejor evaluados y por lo tanto promocionar en su carrera científica, por un lado, y por otro lado, por lo que tú apuntabas, ¿no?, el incremento de la ciencia como comunidad ha llevado a un crecimiento exponencial de las publicaciones que, sin embargo, no recuerdo, hace 2 años o así, ¿no?, hubo un estudio que decía que el crecimiento exponencial de la ciencia era inversamente proporcional al crecimiento de la creatividad, ¿no? Es decir, que el mayor número de publicaciones no implicaba que se estuvieran desarrollando nuevas ideas, ¿no?, sino más bien al contrario. Y es verdad que hay una llamada internacional a la necesidad de reducir el número precisamente para aumentar la calidad, ¿no? Y cómo hacer eso, cómo evaluar, ¿no?, si no es en términos cuantitativos, los resultados de la ciencia, efectivamente es muy complicado y no queda otra que introducir instrumentos de evaluación cualitativa que tampoco dejan de tener sus peligros, evidentemente, porque en cuanto introduces, por ejemplo, las entrevistas, ¿no?, en la elección de un candidato a una plaza en la universidad, por ejemplo, pues va a depender mucho de la composición del tribunal, ¿no?, y que se sienta más o menos apelado por las líneas de investigación del candidato o la candidata. Es decir, que hay una tensión que yo desde luego no tengo resuelta, ¿no?, y he tenido buenas y malas experiencias en ese sentido cuando introduces los criterios cualitativos de evaluación, ¿no?, o cómo introducir, por ejemplo, el impacto social de la investigación, ¿no?, no solo el impacto académico, sino también el impacto social, porque puede haber una investigación que no sea muy novedosa y no sea muy citada en el entorno académico y que, sin embargo, tenga una traducción en la divulgación, por ejemplo, de un proyecto de investigación en la sociedad que se tiene que poder evaluar de alguna manera, ¿no? Y eso cada vez se está incluyendo más, ¿no?, en los informes, en los proyectos de investigación, por ejemplo, para ser financiados, pero la evaluación sigue siendo, digamos, los parámetros con los que se evalúa siguen estando muy poco definidos, ¿no? Y, bueno, tenemos que avanzar en eso también, pero... Hay que tener en cuenta que la gestión de la investigación, la evaluación, la asignación de recursos, por la propia naturaleza de la investigación, está asociada a la incertidumbre. Porque si proponemos algo y somos honestos, no sabemos lo que va a suceder. Entonces, necesariamente gestionar, evaluar la investigación es gestionar la incertidumbre. Y no sabemos a dónde nos va a llevar una determinada línea de investigación. Porque si lo supiéramos ya no sería investigación, sería un dictamen, un informe, pero no sería investigación, ¿no? Entonces, yo creo que esto genera un estrés muy importante tanto en los científicos como en los evaluadores. Yo he estado en comisiones de selección, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, etcétera,
Y puedo asegurar, al menos en mi campo, el de la química, que la gente lo pasaba muy mal, porque esta incertidumbre era bastante devastadora después de una semana de trabajo, ¿no? Y lo mismo pasa con los científicos. Tanto es así que desde mi experiencia cada vez veo más similitudes entre la creatividad científica y la creatividad artística. Estas tensiones de los artistas, los músicos, incluso pulsiones autodestructivas, también se dan en la ciencia, ¿no? Entonces, toda esta gestión de la incertidumbre tanto genera mucha tensión, tanto en las personas que evalúan como en las personas que investigan. Y también yo creo que en esto debemos ser cuidadosos, sobre todo a la hora de dar las malas noticias. Yo cuando escribíamos los informes les decía, tened en cuenta que en la mayoría de los casos vais a dar una mala noticia, así que tened mucho cuidado, ¿no? Y esto creo que debe prestarse más atención. ¿Un comentario por cada uno de vosotros? Sí, bueno, la verdad es que sobre el tema de la incertidumbre creo que es fundamental, ¿no? Y que de hecho creo que es fundamental también en esa generación de escepticismo ante la ciencia, ¿no? Que no hay una conciencia ciudadana precisamente del rol de la probabilidad y la incertidumbre en la ciencia. Y la ciudadanía sigue aspirando a que la ciencia es una actividad que ofrece verdades deterministas, ¿no? Y que cuando la ciencia se equivoca es porque han influido otros intereses, en realidad nos estaban mintiendo, ¿no? Entonces no hay una educación en la ciudadanía sobre el método científico, donde ahora en cualquier disciplina hoy los modelos probabilísticos son el modelo, ¿no? Ya digamos, esa asociación clásica de la ciencia al determinismo hace mucho que se ha abandonado, pero socialmente eso no se ha traducido, ¿no? Y de hecho, sobre eso también, desde una perspectiva más política, también es importante, ¿no? Porque, de nuevo volviendo a Philip Kitcher, él habla de que la ciencia ofrece no solo verdades, sino que las verdades son también significativas, es decir, que algunas verdades son socialmente más urgentes, ¿no? O más significativas que otras. Y eso en el caso, por ejemplo, de los modelos del cambio climático creo que se ilustra muy bien, ¿no? Porque obviamente lo que sabemos sobre el futuro de nuestro clima viene dado por modelos informáticos, por simulaciones, ¿no? No podemos reproducir el clima, digamos, físicamente, ¿no? Que vamos a tener dentro de 50 o 100 años. Con lo cual, tenemos muchos modelos, todos ellos convergen, ¿no? Sabemos que todos ellos convergen en que el cambio climático está sucediendo y se va a acentuar, pero obviamente hay diferencias en los modelos sobre la velocidad a la que se va a producir ese proceso, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, a la hora de evaluar un proyecto u otro, ¿no? Que esté simulando cómo va a ser el clima, si tenemos un modelo que, aunque sea menos probable, es más catastrofista, quizás debemos darle más peso a ese modelo porque nos la estamos jugando, ¿no? Porque la verdad, digamos, o el cálculo sobre qué va a suceder podría tener consecuencias sociales mucho más devastadoras que otro modelo que quizás ofrece un escenario más probable, pero es menos catastrófico, ¿no? Entonces, ahí también en la evaluación de los modelos, en la evaluación de la incertidumbre, también entran criterios de naturaleza política, ¿no? Aunque uno sea más probable que otro, quizás tenemos que arriesgarnos a pensar en ese otro menos probable porque las consecuencias posibles son mucho más devastadoras. ¿Un comentario más? Sí, efectivamente. Se habla mucho del principio de precaución, que es el sentido que apuntas, y también hay otros que dicen que hay que aplicar el principio de precaución al principio de precaución, porque a veces las consecuencias de un abuso de este principio pueden ser también muy devastadoras, ¿no? Es difícil, es precisamente lo que comentábamos, la gestión de la incertidumbre es quizás el punto mayor de dificultad y de estrés, tanto para los evaluadores como para los evaluados. Sí. Vale. Sí, bueno, nada, por ir acabando, que habéis hablado de la evaluación de la ciencia, en general aplicado a sociedades democráticas, que es el contexto general de estas reuniones. Pero también la evaluación científica de una sociedad menos democrática es muy diferente, ¿no? No sé si queréis hacer algún último comentario. O sea, en Occidente, todo lo que hemos visto, sobre todo se aplica
a Occidente, Europa, Estados Unidos, pero se está produciendo una gran cantidad de investigación de buena calidad en otros países que no tienen esa estructura democrática. Eso altera la situación, es un factor más para estar preocupados. Sí, bueno, hay un... Bueno, por respetar el turno. No, como quieras. Me da igual esto. No hay problema, ¿no? Bueno, hay un modelo en el que a muchos científicos nos ha gustado creer, más o menos, que era el modelo del canario en la mina. Antes, en las minas de carbón se colocaba un canario para que si se desprendía metano, grisú, el canario no podía respirar, entonces cuando veías que el canario se desmayaba, había que salir corriendo, ¿no? Porque se avecinaba una explosión de grisú. Hay quien dice que la ciencia es el canario en la mina de un sistema social y que los verdaderos avances disruptivos de la ciencia son incompatibles con sociedades no democráticas. Hay un libro de La libertad de la ciencia que dice que las sociedades democráticas liberales, como el Reino Unido, por citar un paradigma, lo fueron porque la ciencia promovió esa democratización y es un círculo vicioso que se alimenta, ¿no? No sucede lo mismo con la tecnología. La tecnología, según este modelo, repito, es compatible con sociedades iliberales o directamente antidemocráticas, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, en un régimen soviético, puedes desarrollar cohetes con los problemas que también conlleva, porque también lo pasaron bastante mal, pero puedes hacer avances tecnológicos o los misiles balísticos, las V2, bajo el régimen nazi, pero la biología, en el caso de Lysenko, por ejemplo, era incompatible con el avance científico genuino, ¿no? Hasta ahora, en general, cabe decir que ha sido así. Vamos a ver ahora qué sucede. Bueno, yo tengo muchas dudas con eso, que yo creo que en realidad el nacimiento de la ciencia moderna no está asociado al nacimiento de las democracias porque lo podemos remontar, yo lo remontaría al primer observatorio, al observatorio de Tycho Brahe en Praga, ¿no? El primer que estaba al servicio de un proyecto imperial, ¿no? Observar las estrellas, ¿por qué hacía falta observar las estrellas y sería como el primer proyecto Manhattan, ¿no? Allí trabajaban 200 matemáticos y astrónomos observando la posición, midiendo la posición de las estrellas, la posición de los planetas. ¿Para qué? Pues obviamente para poder navegar y conquistar el mundo, ¿no? Y ese no era un proyecto democrático y sin embargo de ahí nació Kepler y de Kepler y a partir de Kepler vino Galileo y de Galileo y Kepler vino Newton y ahí empezó la ciencia moderna a partir de un proyecto político de conquista del mundo, ¿no? Un proyecto imperialista que no tenía nada que ver con objetivos democráticos, ¿no? O sea, yo creo que la ciencia moderna no está asociada o no nace necesariamente asociada a la democracia. Ahora bien, yo creo que es más bien un proyecto normativo, que queremos que nuestra ciencia sea una ciencia democrática, ¿no? Y que sirva a los intereses de nuestras democracias. Yo creo que ahora mismo estamos muy lejos de eso, precisamente porque los intereses que mueven los grandes proyectos científicos no son intereses de igualdad social, ¿no? Sino que están controlados por otros agentes. La ciencia hoy, como decía antes, es internacional y está al servicio de los intereses de grandes corporaciones internacionales que no están precisamente subordinados a los intereses de las democracias. ¿Cómo hacer cómo en esa ciencia global, ¿no? Atravesada por el capitalismo global, desarrollar un contrapoder internacional, ¿no? Donde la ciencia se rija por otros valores democráticos cuando la democracia no es internacional, sino que desgraciadamente es nacional, ¿no? Y hay algunos estados, muy pocos en realidad en el mundo, democráticos que se rigen por esos valores o que deberían regirse por esos valores. No lo sé, yo creo que, bueno, ahora hay muchos proyectos, ¿no? Como el de las fundaciones para una ciencia abierta a nivel europeo y a nivel internacional también, ¿no? DORA, que se ha mencionado antes.
debería haber instituciones internacionales que precisamente velaran porque la ciencia estuviera al servicio de valores democráticos y no de otra naturaleza. Pero, como digo, estamos muy lejos de ese escenario. Pues yo creo que nos habéis dado, a quien escuche esta relación, material para pensar. Muchísimo. No hay conclusión, al menos por mi parte, no es que no existe. Y nada, daros las gracias. Como siempre, se emitirá en directo, sin ningún tipo de corte, en una fecha que la Fundación ya anunciará. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias.